Imagina a una sanadora capaz de realizar cirugías sin una sola incisión, utilizando apenas un cuchillo oxidado y el poder de su voluntad. Esto podría sonar a ciencia ficción, pero durante décadas, innumerables personas viajaron hasta México en busca de una mujer conocida como Pachita, con la esperanza de encontrar alivio a dolencias que la medicina tradicional no ha podido curar. ¿Era un obrador de milagros o algo mucho más misterioso? Bárbara Guerrero, mundialmente conocida como Pachita, fue sin duda una de las chamanes más reconocidas de México. Su práctica, que se desarrollaba principalmente en su casa y a menudo durante la noche, estaba rodeada de un aura de misterio y lo no convencional. En la década de 1960, su figura captó la atención de multitudes y su trabajo fue objeto de estudio por parte de investigadores como Krippner y Villoldo, lo que sugiere que los fenómenos que la rodeaban eran considerados dignos de una seria investigación. La combinación de su título como chamana y la enorme atención que generó insinúa una mezcla de tradiciones curativas indígenas y un reconocimiento generalizado que posiblemente trascendió las fronteras locales. Esto implica que su atractivo y la percepción de su eficacia fueron más allá de los límites culturales. Las historias de aquellos que afirmaron haber experimentado o presenciado las curaciones de Pachita son tan variadas como sorprendentes. Un testimonio relata el caso de una persona proveniente de Europa con un tumor cerebral inoperable, de quien se dice que Pachita se hizo cargo. El hecho de que el paciente viajara desde tan lejos subraya la desesperación y la magnitud de la fe depositada en Pachita, sugiriendo una creencia en sus habilidades incluso cuando la medicina convencional no ofrecía ninguna esperanza. Otro relato es el de Carlo, quien afirma haber sido curado de problemas renales por Pachita, asegurando que durante los 20 años siguientes no volvió a tener ninguna complicación. Este periodo de tiempo prolongado añade peso a la afirmación de su efectividad, sugiriendo que no se trató de una remisión temporal o un efecto placebo. También existe el testimonio de una persona que quedó paralizada tras una caída y que asegura haber recuperado la capacidad de caminar gracias al tratamiento del hermanito a través de Pachita. La mención de el hermanito introduce la dimensión espiritual de su trabajo, sugiriendo la creencia de una entidad espiritual que actuaba a través de Pachita, lo que añade una capa de explicación sobrenatural o espiritual a sus habilidades. La recurrente mención de personas que acudían a Pachita como último recurso sugiere que su reputación se construyó sobre la base de ofrecer esperanza cuando la medicina convencional había fallado, lo que hacía que sus éxitos percibidos fueran aún más impactantes. La diversidad de dolencias que supuestamente curó Pachita, desde tumor cerebral, problemas renales, parálisis, apunta a una modalidad de curación que aparentemente trascendía las especialidades médicas específicas, alimentando aún más el misterio que rodeaba sus métodos. La naturaleza de los procedimientos quirúrgicos de Pachita era tan inusual como desconcertante. Se hacía hincapié en el uso de un viejo cuchillo oxidado o un cuchillo de cocina. Esto contrasta fuertemente con los instrumentos esterilizados utilizados en la cirugía moderna, lo que hace que las afirmaciones sean aún más increíbles. La crudeza de los instrumentos plantea preguntas inmediatas sobre el riesgo de infección y la ausencia de protocolos quirúrgicos convencionales, lo que profundiza aún más el misterio de cómo podía aparentemente realizar operaciones exitosas. El relato de Charles Mignus, quien creyó que Pachita le había extirpado un riñón, pero cuya esposa no encontró corte ni sangre bajo el vendaje, es particularmente revelador. Este es un caso bien documentado que involucra a una figura famosa, lo que resalta la discrepancia entre la percepción del paciente y la realidad física o la falta de ella. La firme creencia de Mingus, a pesar de la falta de evidencia física, sugiere el poder de la mente y la posibilidad de que la curación ocurra a un nivel más allá de la incisión física. Se menciona también la afirmación de Greenberg de que Pachita creaba órganos de la nada y los colocaba dentro del cuerpo del paciente. Este es el aspecto más extraordinario e increíble de sus supuestas habilidades, superando los límites de lo que se consideraba científicamente posible. Esta afirmación, si se toma literalmente,
desafía las leyes de la física y la biología tal como las entendemos, convirtiéndose en un punto central tanto de fascinación como de escepticismo en torno a Pachita. Los informes consistentes sobre la ausencia de sangre o incisiones convencionales, a pesar de las afirmaciones de extirpación o manipulación de órganos, sugieren que la cirugía de Pachita operaba bajo un principio completamente diferente al de la medicina tradicional. Esto lleva a especular si sus métodos eran energéticos, espirituales o puramente psicológicos. La naturaleza subjetiva de algunas de estas experiencias, donde los pacientes se sentían curados a pesar de la falta de evidencia física de la cirugía, resalta la compleja interacción entre la mente, el cuerpo y el proceso de curación, sugiriendo que la creencia y la percepción podrían desempeñar un papel significativo. Investigadores y observadores como Jacobo Grinberg y Alejandro Jodorowsky intentaron comprender los fenómenos que rodeaban a Pachita. La intensa colaboración de Jacobo Grinberg con Pachita le llevó a documentar casos de curación y fenómenos de conciencia que desafiaban las leyes establecidas por la ciencia tradicional. El bagaje científico de Grinberg otorga un cierto grado de credibilidad, o al menos de seria investigación, al estudio de las habilidades de Pachita. Su disposición a estudiar a Pachita sugiere que observó fenómenos que desafiaron su comprensión científica, lo que lo impulsó a explorar explicaciones alternativas más allá de la ciencia convencional. Grinberg desarrolló el concepto de hipercampo, un espacio donde la conciencia puede crear objetos. Este concepto, aunque poco convencional, representó un marco teórico que Grinberg intentó utilizar para explicar las habilidades sobrenaturales de Pachita. Su intento de crear una explicación científica, aunque fuera de la ciencia dominante, demuestra el profundo impacto que Pachita tuvo en su pensamiento y en su búsqueda de una comprensión más profunda de la realidad. Por otro lado, Alejandro Jodorowsky ofreció una perspectiva diferente, sugiriendo que la magia de Pachita era simbólica y una forma de hipnosis que operaba en la mente inconsciente. Esta visión proporciona una interpretación más fundamentada que no necesariamente se basa en afirmaciones sobrenaturales, centrándose en cambio en el poder de la creencia y la naturaleza simbólica de sus rituales. Jodorowsky llegó a afirmar que cuestionar si las operaciones de Pachita eran reales o no carecía de lógica dentro de una cosmovisión donde la realidad es un sueño plagado de señales y símbolos. Esta postura filosófica desafía el enfoque occidental convencional en la realidad objetiva y medible, y sugiere que la efectividad podría residir en la experiencia subjetiva más que en cambios físicos objetivos. La existencia de puntos de vista contrastantes entre Grinberg, que buscaba una explicación científica a través de teorías no convencionales, y Jodorowsky, que enfatizaba los aspectos psicológicos y simbólicos, resalta la naturaleza multifacética del fenómeno de Pachita y la dificultad de explicar un único marco explicativo. La participación de individuos de diversos campos, como neurociencia, cine e incluso espiritualidad, en el estudio o la experiencia del trabajo de Pachita, indica que su impacto y las preguntas que planteó trascendieron disciplinas específicas, lo que sugiere una fascinación humana más amplia por los límites de la realidad y el potencial de la mente humana. En el contexto de las curaciones de Pachita, el papel de la fe, la sugestión y el poder de la mente humana resulta innegable. Sue Graham Mingus, la esposa de Charles Mingus, se preguntó si la magia de Pachita residía en su capacidad para curar a través del subconsciente. Esto sugiere que la creencia del paciente en la capacidad de Pachita para curar, junto con la naturaleza ritual de sus prácticas, podría haber desencadenado los propios mecanismos de curación del cuerpo o alterado su percepción de la enfermedad. Un testimonio describe a Pachita como una curandera milagrosa que realizó un trabajo asombroso, especialmente en casos considerados últimos recursos. Esta etiqueta refleja el profundo impacto que tuvo en personas que sentían que no tenían a dónde más acudir, lo que sugiere que su presencia y sus métodos infundieron una poderosa sensación de esperanza y posibilidad. Resulta intrigante la mención de que la CIA estaba al tanto de la existencia de Pachita. Si bien no se proporcionan detalles sobre su interés, esto sugiere la posibilidad de que sus habilidades fueran consideradas lo suficientemente significativas o inusuales como para merecer la atención de instancias inesperadas. La constante presencia de una fuerte fe y creencias entre quienes buscaban la ayuda de Pachita sugiere que el poder de la sugestión
y la mentalidad del paciente podrían haber sido factores cruciales en los resultados de curación percibidos. Si bien los factores psicológicos y espirituales probablemente jugaron un papel importante, las afirmaciones más extraordinarias, como la materialización de órganos, permanecen firmemente en el ámbito de lo inexplicable por la comprensión científica actual, lo que deja espacio para la maravilla y la investigación continua. La historia de Pachita continúa siendo contada hoy en día, y el impacto que tuvo en quienes la conocieron perdura. Andrea Pucci expresó su deseo de documentar el conocimiento de Pachita y formar a otros, ya que ella sentía que estaba envejeciendo. Su voluntad de compartir sus conocimientos en la vejez sugiere una creencia en el valor y el potencial de sus métodos de curación, así como un deseo de que su legado continuara. La existencia de libros sobre Pachita, como los de Jacobo Grinberg, indica un interés continuo en su vida y su obra, incluso décadas después de que trascendiera. La publicación y el interés constante en estos libros demuestran la fascinación duradera por su historia y las preguntas que planteó sobre la naturaleza de la curación y la realidad. La historia de Pachita sirve como un poderoso ejemplo de la capacidad humana de creer y del misterio perdurable que rodea a las prácticas curativas alternativas que desafían la explicación científica convencional, desafían nuestras disposiciones sobre la medicina y los límites del potencial humano. La continua discusión y documentación de su vida y obra sugieren que su legado reside no solo en las curaciones reportadas, sino también en las preguntas que planteó sobre la conciencia, la realidad y la naturaleza del proceso de curación en sí. Su historia nos invita a considerar diferentes formas de entender la salud y el bienestar más allá del modelo puramente biomédico. En conclusión, ¿fue Pachita una obradora de milagros, una maestra del poder de la sugestión? ¿O acaso accedió a algo que aún no comprendemos sobre el cuerpo humano y la conciencia? Independientemente de la explicación, las historias que rodean a Pachita continúan fascinando y desafiando nuestra comprensión de la curación, la creencia y el extraordinario potencial que puede residir en nuestro interior.